Señor, como hijos tuyos queremos aprender, pero tú sabes nuestra naturaleza, Señor. Y a veces, papito Dios, simplemente ignoramos u olvidamos tu palabra. Yo te pido que nos ayudes a guardarla y a hacer como ella dice, porque este es el verdadero camino a la vida, Señor, a la vida eterna. Este es el camino que en tu palabra tú nos enseñas, Padre. Dice tu palabra, Señor, que el que escuchare tu voz atentamente e hiciere como ella dice, será prosperado, será bendecido, las bendiciones vendrán detrás de él. Te ruego que nos ayudes a vivir con cada enseñanza que nos das, que cada día, Señor, podamos aplicar esa enseñanza en nuestra forma de vivir y que se convierta verdaderamente en un estilo de vida, el cual llamamos cristianismo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Te ruego por Zuli y por Carolina, Señor. Bendícelas, papito Dios, que no sea ni la primera ni la última vez que las veamos. Y asimismo, Señor, a todos los que vinieron hoy y no habían podido venir, ayúdalos, Señor, a organizar sus horarios. Dales claridad, dale, Señor, el deseo también de seguir contribuyendo con lo que ellos son y tienen para el crecimiento de todos los demás. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace 8 días empezamos a hablar de la armadura de Dios. Amén. Empezamos a hablar sobre este punto que está en Efesios capítulo 6. Y por favor abran sus Biblias allí. Efesios capítulo 6. Amén. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, comienza a enseñarnos a los creyentes, escúchame bien, la diferencia entre el simpatizante, entre el asistente, entre el que le pareció bonito y el creyente y el religioso, perdón. La diferencia entre estos y el verdadero creyente es que el creyente asume la palabra de Dios como la verdad suprema y vive conforme a ella, o procura vivir conforme a ella. Amén. Así que esta palabra está dirigida al que cree que lo que Dios dice es verdad, al que cree que lo que Dios dice es bueno, es agradable y es perfecto y le sirve en su vida. ¿Cuántos creen? Muy bien. A los otros, Señor, inspíralos. Señor, dales ese don de creer. Dice la palabra de Dios en el versículo 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Escúchame bien. Muchos cristianos creemos o creen que la fuerza del Señor es por, ¿cómo se llama esto? Por ósmosis. Solamente vamos a la iglesia cristiana, e invocamos el nombre del Señor y recibimos fuerza. Muchos cristianos creen esto. Muchos cristianos creen que porque de pronto leyeron la palabra una vez en la semana o una vez al mes, están empoderados del poder de Dios. No funciona así. No funciona así. Dice: hermanos míos, fortaleceos. ¿A quién le toca? A cada uno. El Señor nos da las herramientas. Nosotros las usamos para fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Amén. Nos toca a nosotros fortalecernos. No viene por ósmosis. Por más que yo le ruegue al Señor, Señor, dame fuerza, no va a llegar como algo mágico que entró en usted y ya es fuerte. No, fortalecerse en el Señor es asimilar la enseñanza de Él, ponerla en práctica en su vida diaria. Así se fortalece usted. Y el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces también entendemos que nosotros estamos siendo acechados por el enemigo y tenemos que protegernos. Amén. Esto me da a mí entender que hay una guerra, porque ¿quién más quiere atacar a otro sino cuando hay guerra? Amén. Está de moda el echar ácido. Que Dios tenga misericordia, tanto del uno como del otro.
Todo esto pasa por la ignorancia. Todo esto pasa porque no cedemos nuestros derechos. Nos plantamos en nuestros derechos y nuestros derechos están cimentados en orgullo, en vanidad, en posición, en poder económico. Nos plantamos en estos derechos y creemos que podemos hacer lo que queremos. Y por eso pasan estas cosas. Ignorar para el creyente, ignorar la palabra de Dios es estar expuesto. El creyente que anda por allí simplemente diciendo que es cristiano, pero no da cabida a la palabra de Dios en su vida, está expuesto. ¿Expuesto a qué? A que Satanás pueda acabar con su fe, lo pueda retirar del camino que conduce a la salvación. Amén. Entonces Pablo nos dice, hay que colocarse en una armadura que es de Dios, diseñada por Dios para ustedes, y tienen que colocársela. Y ahí empezamos nosotros a ver de qué se trata esta armadura, y el primer punto se trataba de el cinturón de la verdad. Amén. Cinturón de la verdad. ¿La verdad cuál es? ¿Quién me puede decir cuál es la verdad? ¿De qué me tengo que ceñir? ¿Qué me tengo que apretar yo? La palabra de Dios, porque entendemos que la palabra de Dios, la cual está manifiesta, amén, amén, y ya hemos estudiado sobre este tema, la inspiración de la palabra de Dios no procedió de la mente humana, vino de la mente misma de Dios a través del Espíritu Santo, obrando en la mente humana. Por eso es perfecta, por eso coincide, amén. Así que la palabra dice, tenemos que ceñirla en nuestros lomos. En otras palabras, tenemos que coger la palabra de Dios y hacerla de verdad nuestra fortaleza. Amén. De ahí no podemos movernos, porque hay un enemigo que nos está atacando. Entonces, para yo saber cómo es que me tengo que ceñir de verdades, tengo que entender cómo es que el enemigo, en este caso, el enemigo de las almas se llama, ¿me lo dicen duro? Satanás. Hay personas que dicen que el diablo no existe. Si yo digo que el diablo no existe, le estoy diciendo a Dios mentiroso, porque Dios dice que Satanás existe. Amén. Y ese espíritu yo no lo puedo ver, pero puedo recibir su influencia o puedo recibir sus efectos. Amén. Entonces tengo que conocer cómo es que Satanás me ataca para poderme ceñir con la verdad. Y fíjense, al decir ceñirme con la verdad, me está hablando de mi mente. Amén. Si estamos hablando de palabra, ¿a dónde entra la palabra? A la mente. ¿O qué otra parte de mi cuerpo está diseñada para recibir palabra? Mi mente. Mi mente. Por lo tanto, tengo que meterme la verdad de Dios en mi mente para estar fuerte. Amén. Muy bien. O sea que sí aprendimos algo. ¿Qué vimos la semana pasada? Satanás ataca la reputación y credibilidad de Dios. Recuerda, desde el principio Satanás usó esta estrategia. Ustedes recuerdan en el Génesis cómo Satanás actuó de manera diferente a como actuó Dios. Dios le da instrucciones a Adán y Eva y les dice, de este árbol no comerás, de todo lo demás puedes comer. ¿Recuerdan? Y Satanás sutilmente, con la palabra, vino a trabajar a Eva, y luego Eva trabajó a Adán, y los dos cayeron en el error de desobedecer a Dios. Pero ¿qué palabras usa Satanás? Con que Dios te dijo que no hicieras esto. Claro, estoy parafraseando, claro, Él te dijo no hagas esto, porque bien sabe Él que el día que tú hagas esto, serás como Él. En otras palabras, está diciendo, Dios te está engañando. Dios te está metiendo una mentira y tú te la estás creyendo. Amén. Ataca la reputación y la credibilidad de Dios. Y podemos sacar más ejemplos, pero estoy haciendo un resumen. Otra forma, causa problemas en nuestra vida cristiana por causa de nuestra fe. Muchos, y podemos leer historias verídicas
muchos han dado su vida por su declaración de fe, porque dicen: yo soy cristiano, yo obedezco a Cristo, yo sigo las enseñanzas de Cristo y yo proclamaré esa verdad. Y han sufrido. En el trabajo algunos han sufrido esa discriminación, algunos han sufrido ataques porque simplemente son cristianos. Amén. Nosotros estamos en un país privilegiado hasta ahora. Como van las cosas, muy pronto, si sigue ese ritmo, muy pronto no podremos proclamar el Evangelio. Tendremos que proclamar el Evangelio del hombre. No importa, cásate, Beto, deja a tu mujer, a tus hijas, ve y cásate con otro hombre. Puedes hacerlo. Pero además el hombre va a enseñarle a nuestros hijos, a estos niños, que pueden escoger desde temprano detrás de quién se van, de una mujer o de un hombre. Y si usted me viene a hablar de su libro de moral, eso no lo admite la política, no lo admite la ley, porque he visto debates donde exactamente han dicho esto. Mire, señor, un evangélico, como nos llaman a nosotros, un pastor, hablando del derecho de Dios sobre la tierra, sobre el orden de Dios sobre la tierra, defendiendo el orden de Dios, hombre y mujer los creó. Allí no dice que un hermafrodita creó, allí no dice que creó dos mujeres para que convivieran, ahí dice hombre y mujer para que se unieran, fueran uno solo y procrearan. Amén. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. No tengo nada contra los homosexuales, tengo todo contra el pecado. Amén. Ahora, la cuestión es esta: ¿podemos nosotros los hombres anular la Biblia por nuestra propia ley? Está pasando. Y eso es lo que pretenden hoy en día algunos senadores de la República. Por ley no se puede hablar de la Biblia en los colegios públicos. Por ley hay que enseñarle a los niños que el homosexualismo y el lesbianismo está bien. ¿A dónde estamos llegando? A la persecución del Evangelio. Y nosotros creemos que esto sencillamente es modernismo, que esto sencillamente es del hombre de hoy en día, y resulta que es una mentira del diablo que causa que los hombres anulemos por nuestra justicia, la cual es injusta, anulemos la verdad de Dios. Amén. Introduciendo otra forma en que ataca a Satanás, introduciendo falsa doctrina dentro de la iglesia. Recuerdan que la semana pasada les puse un ejemplo de un hombre de Dios reconocido diciendo que Dios había permitido el incesto hasta el libro del Levítico, o sea, hasta cuando él dio la ley, lo cual es falso, diciendo que Caín había tomado como mujer a una de sus hermanas y por esto estos cometieron incesto y llenaron la tierra. Es mentira, la Biblia nunca enseña esto. La Biblia enseña que Caín fue expulsado por Dios y fue marcado por Dios para que nadie tocara su vida, y él llegó a la tierra. Yo la vez pasada dije algo mal, yo dije la tierra de Joab. No es la tierra de Joab, es la tierra de alguno, se me olvidó el nombre. Ustedes léanlo, creo que está en el capítulo 3, 4 de Génesis. Ahí está. Fue a la tierra de no sé quién y allá encontró mujer, se casó. ¿De quién? No, pues léanlo, ahí está. Versículo 4, si no estoy mal. Capítulo 4, perdón, de Génesis. Bueno, la cuestión es que Dios, dice la palabra, declara a Dios de Él mismo que Dios no cambia, que Él es el mismo desde el principio hasta el final, y Dios no tiene final, y nunca su palabra dejará de ser, y nunca Él cambiará. Dios no es como nosotros. Amén. Dios no cambia conforme a las circunstancias como nosotros. Otra mentira que dicen por allí, falsa doctrina, que Dios se sujeta y evoluciona en la medida como evoluciona el hombre. Por Dios. O sea, Él se acomoda a nosotros, no nosotros a Él. El Dios supremo, el creador de todas las cosas, el dueño de todo, tiene que acomodarse a la humanidad. Santo. Introduce falsa doctrina en la iglesia. Y así hay muchos más ejemplos. La idolatría hacia el propio hombre.
Amén. Hay iglesias donde los pastores son los dioses suplentes. Si el pastor no ora por mí, no hay bendición. Si el pastor no pone las manos por mí, no llegó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solo actúa. El Espíritu Santo solo actúa cuando el pastor lo dice. Y ahora va a descender el Espíritu Santo. ¡Guau! Recíbelo, cállate. Solo cuando el pastor dice. Y dice la palabra de Dios que Él da el don del Espíritu Santo a quien Él quiere. Muy diferente. Amén. El otro punto, el cuarto punto era: entorpece nuestro servicio a Cristo. Y esto sí que nos cala a todos. Les puse un ejemplo bíblico de cuando Pablo quería ir a otra ciudad a predicar el Evangelio, y él dice: Satanás se interpuso para que yo no fuera. ¿Cuántos de nosotros estamos en esto? Somos entorpecidos por Satanás para no continuar en lo que queremos y deseamos dentro de la iglesia. El Señor dice que es importante congregarnos. Amén. ¿Cierto? No dejéis de congregaros como alguno de vosotros acostumbráis, dice la palabra de Dios. Pero Satanás coloca miles de cosas para que nosotros no lleguemos. Coloca miles de excusas para que nos sigamos cultivando nuestro intelecto cristiano. En otras palabras, educándonos, asistiendo al discipulado, para que no tomemos el instituto bíblico. Todo esto es preparación para que no participemos de los seminarios, para que no hagamos esto, para que no hagamos miles de excusas, y nosotros caemos en la trampa de obedecer a esas excusas de Dios. De Dios no, de Satanás. Nod, N-O-D, Nod, 4, Génesis 4:16. Ahí está, la tierra de Nod fue expulsado Caín. Perdón, él fue expulsado del Edén, de la tierra donde vivían, pero fue a dar a la tierra de Nod. Amén. Ahí dice, y ahí encontró mujer y se casó. Ahí no dice se casó con una de sus hermanas. Mentira. Amén. Listo. Ahora vamos para el quinto punto. Simplemente estaba haciendo un resumen, pero ahora vamos para el quinto punto. ¿Cómo más nos ataca Satanás? De una manera que nosotros en esta iglesia, sobre todo los que venimos de antes, tenemos una experiencia tremenda, causando división entre los hermanos. Pero mire, aunque esto está como muy claro, déjenme ponerle más claridad al asunto. La división no es que se vayan unos de aquí de la iglesia y armen rancho aparte. Esto no es división, esto es multiplicación. División es cuando no estamos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, en una misma verdad. En otras palabras, ¿te puedo escoger? Dime que sí. Gracias. Viviana y yo nos conocemos hace 10 años. ¿No más? 10 años. Vivimos las mismas experiencias. Joanita, buenas tardes, buenos días. ¿Este es tu hijo? Oye, hermano, ¿cómo estás de grandote? ¿Cómo te llamas? Juan José. ¿Cuántos años tienes? 9. Oh, fallé. Bienvenido. Ella y yo hemos vivido dentro de esta congregación las mismas cosas. ¿Sí? Hemos pasado por lo mismo, con una diferencia. Yo en una posición diferente a la de ella. Yo desde que llegué, casi que desde que llegué a esta congregación, fui llamado al liderazgo de la iglesia. Esto creó celos entre algunos hermanos que venían de antes, y me entregaron un ministerio que era el ministerio de servidores, ujieres o escuderos, como los llamamos aquí. Causó problemas, porque ellos esperaban suceder al anterior líder, pero llegó el aparecido y lo pusieron allí, y causó problemas. El aparecido viene con la convicción de servirle a Dios, porque de mi vida he hecho bandera un versículo que dice que todo lo que yo hago, lo hago como para Dios y no
sino para los hombres, esperando de Él la recompensa. Cuando me enfoco en esto, no le estoy mirando la cara a ninguno, ni los gestos, ni las palabras, sino que estoy mirando el rostro de mi Señor para servirle lo mejor que yo pueda. Y si otro viene a decirme, usted es mi empleada de servicio o lo que sea, a tratarme como tal, el problema es de él, no es problema mío. Amén. ¿Por qué? Porque yo no lo hago para él, yo lo hago para Dios. Entonces, estas cosas empezamos a vivirlos nosotros paralelamente, ella desde su posición y yo desde la mía. Pero resulta que ella estaba en este ministerio que nosotros lo llamamos Salmos de Adoración. En otras palabras, era parte de la banda, del grupo de músicos de la iglesia. Y el líder era el pastor, un pastor que había aquí, que no se destacaba exactamente por ser muy agradable. Más bien, él se destacaba por su forma de actuar desagradable. Si él tenía problema con uno de ustedes, no tenía problema en decirle, hágame un favor, usted váyase de la iglesia, no lo quiero ver más aquí. Así hablaba este pastor. Pues él quedó de pastor de la iglesia y somos víctimas todos de su trato, de su forma de ser. ¿Puedo decir lo que me dijiste, sabes? ¿Sí te acuerdas? Me dice Vivianita, yo fui nombrado pastor, entonces ya éramos 3 pastores, y Vivianita me dice, Jotas, es que ya no nos aguantamos al pastor, estamos aburridos, hay que hacer algo. Mi respuesta fue, Vivi, él es el pastor de la iglesia, hay que aprender a amarlo, y si no, pedirle a Dios que nos ayude, hay que respetarlo, hay que apoyarlo, hay que ayudarlo a sacar esto adelante, porque él es el escogido de Dios, nos guste o no nos guste. ¿Cuál es mi posición? Yo sirvo a Dios, pero el servir a Dios es a través de los hermanos. Si yo me pongo en la posición de yo puedo ser la alternativa de pastor, como pasó hace poco, yo estoy causando división, no estoy en un mismo sentir. Amén. Cualquier argumento que yo anteponga para que las cosas de los hombres fructifiquen y no las de Dios, impide que yo conozca de Dios. Impide que yo conozca de Dios. ¿Por qué lo digo así? Porque la palabra lo enseña. Déjenme enseñárselo, aunque hace 8 días lo vimos. Señor, ¿dónde está esto? ¿Alguien se acuerda del versículo que dice derribando todo argumento y toda altivez que se levante? Colosenses 5. Sí, 2 de Corintios. 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No militamos según la carne. No obedecemos a la carne. En otras palabras, la milicia es donde uno obedece a su superior. Amén. Entonces nosotros no obedecemos a la carne, dice aquí. Porque las armas, y escuche esto, iglesia, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuáles son nuestras armas carnales? ¿Quién me las puede describir? El orgullo, la altivez, la soberbia, la injusticia, la ira, la mentira, la hipocresía, la falsedad, el desinterés, la rabia. ¿Qué más? ¿La qué? El enojo, decir rabia, ira, enojo. ¿Qué más? La vanidad. Todo esto, la arrogancia. Estas son las armas carnales. Pero dice que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y escuche, son poderosas en Dios. ¿Cuáles son las armas de Dios?
La palabra. La palabra. Dios creó los cielos y la tierra por su palabra. Todo lo que existe, existe por la palabra de Dios. Hasta el plan de salvación de Dios es por su palabra. Hasta Jesús es el producto de su palabra. Juan capítulo 1 dice: el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y se hizo carne y se humilló como uno de nosotros para dar su vida por nosotros. Esto dice, la palabra es el verbo es Jesucristo. Amén. Entonces la palabra son las armas de nosotros. Y dice, para derribar argumentos. ¿Qué son argumentos? ¿Qué son argumentos? Son justificaciones, son palabras que nacen de nuestra propia justicia, y nuestra justicia no es justa. Amén. Entonces, para derribar esos argumentos que yo antepongo, para que la gracia de Dios se dé, para que Dios se manifieste, y toda altivez, escuche, no solo los argumentos, sino las posiciones, altivez, que que se levantan contra el conocimiento de Dios. Nuestras armas ya no son las que solemos usar nosotros. Nuestras armas son la verdad de Dios, el amor, la justicia, la misericordia, la paz. Amén. El fruto del Espíritu Santo. Esas son nuestras armas ahora. Por lo tanto, podemos llamarnos cristianos, podemos ser la iglesia más bonita de Bogotá, porque no lo dudo que somos la más bonita de Bogotá. La iglesia es como el pastor. Lindo. Podemos ser muy lindos en nuestra expresión corporal, podemos cantar muy bonito, pero si nuestras armas siguen siendo las de siempre, las carnales, estamos en la olla, no estamos conociendo a Dios. Amén. Muy bien, iglesia. Entonces, esto es división en la iglesia. No hay un mismo pensar, no hay un mismo sentir. Pero pastor, ¿y cómo logramos, si somos tan diferentes, cómo logramos nosotros pensar igual, sentir igual, tener un mismo espíritu? Tenemos el mismo espíritu. Amén. Es el Espíritu Santo, lo tenemos. ¿Qué nos falta? La unidad en la aplicación de la palabra de Dios. Cuando todos entendemos la palabra de Dios, cuando aplicamos la palabra de Dios, estamos viviendo en un mismo sentir. Porque ya no es como tú piensas ni como yo pienso, es como Dios dice. Por lo tanto, no hay división. Amén. Tenemos experiencia de sobra en esta iglesia. Pablo en el en el libro 1 de Corintios, en el capítulo 1, busquémosla. Capítulo 1 dice: en el versículo 10, os ruego pues, hermanos. ¿Sabes qué es lo que me hace hermano de ustedes? ¿Ah? Porque somos hijos de Dios por la fe de Jesucristo. Por eso nos llamamos hermanos. Esto no es un cliché. Hermanos de sangre, además. La sangre derramada de Cristo. Entonces, ¿estoy hablando a mis hermanos? ¿Ustedes son hermanos entre sí? Muy bien. Sí, yo quisiera que toda la iglesia, el 100% de la iglesia, aún el que está durmiendo, me diga amén. No lo escuché, el 100%. ¿Por qué quiero que digan amén? ¿Saben por qué? Porque necesito que confieses que sí, ustedes son mis hermanos, el uno y el otro. Porque ahí vamos a derribar fortalezas. No puede haber nada en su mente, en su corazón, en este momento que evite que diga que es hermano del otro que está allí o que está allá. No puede haber. Amén, hermano. Bien. Entonces, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, escuche, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una
si estamos en lo mismo, podemos llegar a esto. Amén. Fíjense, tienes que rendir tu orgullo, tu vanidad, tu altivez, tu dignidad, tu bobada. Tienes que rendirla a la palabra de Dios, que es la verdadera. Jesús tenía todos los argumentos humanos para no morir por nosotros, porque dice la palabra de Dios que nosotros éramos sus enemigos. ¿Qué busco yo con mi enemigo? Aniquilarlo. Amén. Derrotarlo, acabarlo, destrozarlo, desaparecerlo. Yo humano. Pero nosotros, siendo enemigos del Supremo, del Dios Todopoderoso, del que realmente puede acabar con todos si se le da la bendita gana, nos amó a tal punto que no le importó que fuéramos sus enemigos para amarnos y darse por nosotros. ¿Por qué nosotros lo hacemos diferente? ¿Qué impide que yo vaya y bendiga a mi hermano? ¿Qué impide? Quiero oír una excusa, díganmela. No hay ninguna. Serían argumentos, sería altivez. Y la palabra de Dios nos ayuda a derribar ese argumento, esa altivez. Amén. Lo único que muestran las divisiones, los pleitos, son nuestra carnalidad. Y nos convertimos de esta manera, cuando esto hacemos, nos convertimos de esta manera en herramientas útiles en las manos de Satanás. Acuérdense de algo, Satanás no ataca ni con palo ni con rejo, ataca por medio de nuestros pensamientos. Él no ataca por medio de otro hermano, Él ataca por medio de nuestros pensamientos. Él no ataca por medio de otra persona, ataca por medio de nuestros pensamientos, perdón. Porque Efesios dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Eso significa un semejante. Pero lo único que veo es carne y sangre. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? Eliminar todo pensamiento que no esté conforme a la palabra de Dios. Eliminar toda acción que no esté conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Sabe qué pasa cuando anteponemos nuestros argumentos, nuestra altivez a la palabra de Dios? Lo único que vamos a conseguir nosotros es mostrar nuestra carnalidad, que puede basarse en opiniones fundamentadas básicamente en lo que hemos vivido toda la vida. Eso es lo que vamos a demostrar. Las personas que suelen decir, es que yo soy así. No, es que ya un árbol viejo ya no cambia, ya no se endereza. No, es que las circunstancias me han hecho así. Si usted es creyente, derribe ese argumento de su cabeza. Amén. Satanás es bien astuto, mis hermanos, y nosotros sabemos que él conoce la palabra de Dios. Nosotros sabemos que él manipula la palabra de Dios. Amén. La prueba está, ahí está en la Biblia, dice que Jesús fue sacado del desierto y Satanás lo toma, y Satanás usa la palabra de Dios para hacer que el mismo Señor Jesús caiga bajo sus órdenes, bajo sus pies. Pero el Señor Jesús le contesta con sabiduría, con la palabra de Dios, derribando todo argumento. Amén. Astuto para manipular todos estos argumentos, combinando el deseo humano de ser escuchado y tenido en cuenta para crear división. Porque cuando yo quiero causar división, y escuche, división no es simplemente que me voy de la iglesia, división es a ponerme en mi sitio, ¿sí? Y eso no es sino manifestación de mi deseo de hacerme sentir, de hacerme ver, porque yo tengo la verdad, porque las circunstancias me sustentan. No, mentira del diablo. La unidad solo se puede crear apoyándose en una sola verdad, y esa verdad es la verdad de Dios, no es la verdad de nadie más. Amén.
¿Cómo más nos ataca Satanás? Satanás nos ataca cuando nos convence que podemos confiar en nuestras propias fuerzas. Y esto sí que nosotros lo sabemos. Primera de Corintios capítulo 21, 1 al 4. No hay nada más sutil como comenzar a confiar en nosotros mismos. Miren, ¿cuántos de ustedes, esto lo he usado ya las semanas pasadas, pero yo me imagino que aquí todos conocemos el mar? ¿Cuántos de ustedes conocen el mar? ¿Me dejan ver la manito así para ver, así? Sofi, ¿tú conoces el mar? Levanta la mano. Raulito, ¿tú conoces el mar? Levanta la mano. ¿Quién más conoce el mar? Todos conocen. Vivi, ¿tú conoces? Todos. O sea que todos han vivido la experiencia. Qué bueno, porque me van a entender el ejemplo. Por eso necesitaba que me levantaran la mano. Cuando usted se mete al mar, ¿cuántos son buenos nadadores? No, yo soy excelente, se los digo. Y no me la estoy tirando, yo soy bueno, eso es una realidad. Yo soy buen nadador. Somos poquitos. Bueno, muy bien. Cuando usted se mete al mar, miren lo que sucede. Uno entra al mar allá, la ola, toda esta cuestión. Y usted se para en un punto. No, pero hablemos, el ejemplo era para que me escucharan a mí, no para que pusieran a hacer visita. La experiencia de Santa Marta y eso después se la hablan. Cuando usted se mete al mar, a cierto punto, usted se para ahí, ¿cierto? Y usted siente que está firme. ¿Sí o no? Díganme si estoy equivocado. Usted se para ahí, y está firme, y usted rico, y la ola viene, y entonces ustedes le dicen, levántese para que no se trague el agua. Y cuando usted se da cuenta, no está en el mismo punto donde estaba, sino que está en otro punto. ¿Por qué? Ay, pero usted sí, porque yo le expliqué. ¿Por qué qué? Porque hay unas corrientes por debajo que lo van arrastrando muy susceptiblemente, usted no se da cuenta, ¿cierto? Y a veces es tan fuerte la corriente, aun cuando usted no la siente, que lo arrastra, y cuando usted quiere nadar así como yo, que es nada bien, le cuesta trabajo aun cuando usted nada bien, ¿cierto? ¿Sí lo han probado? Y después salen y se paran en la orilla y dicen, no, ya no me meto más, casi me ahogo. Esto pasa cuando nosotros creemos ser fuertes. Somos fuertes, no necesito orar tanto, no necesito leer tanto la Biblia. Ay, de vez en cuando, un domingo al mes está bien que yo vaya a la congregación. No, ¿para qué estudiar? No, es que yo finalmente llevo toda la vida de cristiano y yo me puedo defender. A mí Satanás está derrotado, lo tengo bajo mis pies, eso dice la palabra de Dios. Yo soy fuerte. Resulta que el mar, la corriente del mar, en este caso para el creyente, es estar allá inmiscuido en los asuntos del mundo. Y poco a poco esas corrientes del mundo lo van arrastrando y va adoptando esa forma, ese estilo de vida que el mundo enseña. Yo no estoy diciendo que dejen de vivir, que dejen de existir. Nosotros somos extraterrestres en la parte espiritual, pero en la parte de nuestra carne todavía estamos en esta tierra y vivimos en el mundo, dice la palabra de Dios. Amén. Pero no somos de este mundo, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nos volvemos de este mundo, no cambiamos nuestra mentalidad, seguimos viviendo como el mundo está viviendo, poco a poco nuestra mentalidad se va volviendo muy terrenal, al punto de que las cosas de Dios ya no son tan importantes. Me hago débil y cuando me doy cuenta, la corriente me ha llevado tan lejos que probablemente me cueste volver, porque hay argumentos. Amén. Entonces dice 1 Corintios 21, 1 al 4. Escuche bien de dónde viene esto. Ah, no, es 1 de Crónicas. Primera de Crónicas. Es que tengo los labios secos y se me traban. Mire esto es un ejemplo de David, muy interesante. Ustedes recuerdan la historia.
En Primera de Crónicas, David era fuerte, tenía un ejército fuerte, ¿cierto? Estaba a comando del ejército de Israel, que era como el ejército de la iglesia de oración, fuerte así, ¿sí? Violento, nadie se podía parar contra él. Ah, no, pero escúchenme, el momento de la empanada no ha llegado. Entonces está David, y David cree que es fuerte, y Dios le estaba dando la victoria, amén. Y resulta que a David le da por irse a la guerra, pero contando cuántos hombres tiene para irse a la guerra. Este es el contexto. Entonces, dice, mire la palabra de Dios. Satanás, Primera de Crónicas 21, 1 al 4. Mire cómo dice, Satanás, aquí no es fulanito o fulanita, es Satanás. Amén. Escuche bien, porque es que nosotros lo vemos aquí escrito y nos parece fácil. Pareciera que Satanás vino y le dijo a David, oye Davidcito, ¿sabes una cosa, viejo? Ve, cuéntame la gente ahí, para ver cuándo vamos. No, así no trabaja Satanás. Satanás pone pensamientos. Por eso tenemos que saber la verdad de Dios para rebatir esos pensamientos. Gracias. Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Satanás conspiró, indujo. David, de David habla la Biblia como un hombre conforme al corazón de Dios. A David lo engañó Satanás. Un hombre conforme al corazón de Dios lo engañó Satanás. ¿Me estás escuchando? A hacer un censo del pueblo. Por eso David les dijo a Joab y a los jefes del pueblo, vayan y hagan un censo militar que abarque desde Berseba hasta Dan, y tráiganme el informe para que yo sepa cuántos pueden servir en el ejército. Joab le respondió, este es un hombre sabio, escuche lo que le responde Joab, que el Señor multiplique 100 veces a su pueblo, pero ¿acaso no son todos ellos servidores suyos? ¿Para qué quiere hacer esto su majestad? ¿Por qué ha de hacer algo que traiga la desgracia sobre Israel? Este lo tenía más clara que David. No hay necesidad. No confíes en tus recursos. Confía en el poder de Dios. Confía en el respaldo de Dios. Confía en la asistencia de Dios. Confía en la provisión de Dios. Confía que Dios te defiende. No te defiendas. Deja que Dios te defienda. Soy testimonio. Hace un año, no, pero no vamos a hablar del asunto, ¿te acuerdas? Le hablé al grupo ministerial lo que estaba pasando. La reacción casi generalizada fue, pastor, metámosle la mano a esto. Mi respuesta, no toquen, no hagan, no digan, el Señor va a hacer. Y el Señor hizo. Amén. Sin embargo, sigo leyendo versículo 4. Sin embargo, la orden del rey prevaleció sobre la opinión de Joab, de modo que éste salió a recorrer todo el territorio de Israel. Ahí sí no hay nada que hacer, sujétese la autoridad, vaya y haga. Amén. La autoridad la embarró, él la va a pagar. David fue inducido a confiar en sus ejércitos más que en el Señor. ¿Quién? ¿Quién lo indujo? Satanás. Es lo que Joab le está diciendo a David. Óyeme, tú no tienes que apoyarte en eso. Tú apóyate en quien te dijo que te iba a sacar victorioso siempre. Amén. No te apoyes en tu propia prudencia, dice el capítulo 3 de Proverbios. Confía en Jehová y haz el bien. Léanse el capítulo 3 de Proverbios, versículo 3 al 7. Léanse el Salmo 37. Léanselo. Confía en el Señor. Deleítate en el Señor. No te apoyes en tu propia prudencia.
Encomienda tus caminos a Jehová y Él hará, y Él hará, y Él hará. Amén. Nos puede pasar a cualquiera, nos pasa, repetidamente nos pasa, porque nosotros primero acudimos a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, engañamos, nos volvemos esclavos, nos exponemos a Satanás, hacemos lo que él dice y no nos damos cuenta, porque creemos que estamos exentos de ser influenciados por Satanás. Y dice la palabra de Dios, no des ocasión al diablo. Amén. ¿Lo han leído? Amén. Amén. ¿Saben qué pasó con el pueblo de Israel después? Versículo 7, Dios también le consideró como algo malo, por lo cual castigó a Israel. Y léanse, Dios le dio a escoger ¿cómo se llama? A David. Escoge, ¿qué quieres que te haga? 3 cosas le puso, peste, no me acuerdo bien qué otras 2 cosas. David dijo, es mejor estar en las manos de Dios que del hombre, Señor, haz como tú quieras. 70,000 murieron. 70,000. Séptimo, ¿cómo los ataca? Llevando a los creyentes a ser hipócritas. Uy, no, eso no cabe en la iglesia, no, eso no puede ser, menos en la iglesia de oración. Sí, sí cabe, sí cabe. ¿Saben por qué? Porque somos débiles, débiles, y Satanás es astuto y es poderoso, y nos puede introducir en el camino de la hipocresía y no nos damos cuenta. ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Creyentes, eran creyentes, eran de la iglesia. Amén. Sí, porque yo necesito saber si ustedes saben que ellos eran creyentes. Si no, no vale el ejemplo. Ananías y Zafira, un hombre y una mujer, esposos, crecieron en la iglesia, eran creyentes, participaban de la cena, daban el diezmo y la ofrenda, pero propusieron dar una ofrenda y después se arrepintieron. ¿Y qué pasó con ellos? Y esto es un acto de hipocresía, dice la Biblia. Amén. Conocían la palabra de Dios, pero otra cosa hacían en la práctica.